Continúa con el uso de la palabra el diputado Itaí Hackman, compartiendo el tiempo que tienen. Gracias, presidente. Gracias al diputado Herrera. El diputado hacía un poco el recorrido de cómo llegamos hasta acá. Recordemos que la cuestión de la movilidad previsional estaba presente en el proyecto original de ley bases, ¿no? Aquel que no se llegó a discutir, o se discutió, pero naufragó en el verano. Ahí en la versión original suspendía la movilidad jubilatoria y le daba discrecionalidad absoluta al Poder Ejecutivo. A partir de eso, muchos diputados y diputadas de distintos bloques empezaron a trabajar proyectos que recién pudimos empezar a trabajar en las comisiones cuando se constituyeron, sobre todo en la Comisión de Previsión Social, porque la de presupuesto no se convocaba. Y mientras estábamos trabajando, incluso hubo una sesión convocada que no tuvo quórum, recordó el diputado Herrera, pero mientras estábamos trabajando en la comisión, con esas sesiones informativas, con los especialistas, el Gobierno Nacional saca el decreto de necesidad de urgencia, el DNU 274, que lo que hace es plantear una indexación por inflación, es decir, atar la movilidad jubilatoria a la inflación, congelándolas en uno de los niveles más bajos de nuestra historia. Y hoy estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Porque efectivamente el DNU no resolvió el problema. No solo no resolvió el problema de la recomposición de los saberes previsionales, sino que lo empeoró. Entre enero y abril de este año, el primer cuatrimestre de este año, el gasto previsional en la Argentina, comparado con el mismo periodo del año pasado, disminuyó un 28,5%. Casi 29 puntos de recorte del gasto previsional en la Argentina. La incidencia en el ajuste total del gasto primario que está haciendo este gobierno en el mismo periodo es del 36%. Es decir, que más de un tercio de todo el ajuste del gasto primario que está haciendo el Poder Ejecutivo recae sobre las espaldas de jubilados, jubiladas, y adultos mayores que cobran pensiones. Si, como dice el oficialismo, y lo puso en su dictamen, el objetivo de este DNU fuera defender el poder adquisitivo de las jubilaciones, este decreto lo hubieran sacado en enero. Y hubieran dicho, bueno, las jubilaciones de febrero van a ser con la inflación de diciembre, las de marzo con la inflación de enero, las de abril con la inflación de febrero, etc. No hicieron eso. Dejaron que corra los meses de inflación más alta, diciembre, enero, que se licúen las jubilaciones, con los datos que les acabo de mencionar, y recién ahí, cuando la jubilación estaba en el nivel más bajo de la historia argentina, dijeron, a partir de ahora le pagamos la inflación. Y encima lo vendieron como un gran hecho heroico y una medida en defensa de los jubilados. Porque atar las jubilaciones a la inflación, como plantea el DNU 274, en los niveles en los que están hoy, es equivalente a congelarlas en ese nivel, que insisto, es el nivel más bajo que registra nuestra historia en términos de haberes previsionales. Entonces, por eso, por supuesto, que no alcanza y necesitamos que hoy poder avanzar en esta Cámara, en este recinto, en una media sanción para resolver el problema. ¿Cómo hacemos para que los jubilados y los jubiladas de nuestro país recompongan su poder adquisitivo y qué fórmula de movilidad le vamos a dar hacia adelante? Con el DNU vigente no van a recuperar nunca su poder adquisitivo y van a estar congelados en ese nivel actual y no lo van a poder recuperar en el futuro. Incluso en el escenario, esto es lo más perverso de todo, por parte de un oficialismo, incluso en el escenario en el que tenga éxito la política económica. Porque lo más perverso es que si el gobierno realmente está convencido en su política económica y cree que esto va a generar crecimiento y mejora de los salarios, lo que está diciendo con este DNU es que los jubilados y las jubiladas no van a ser parte, no se van a beneficiar con ese crecimiento y esa mejora en los ingresos, porque quedan atadas a la inflación, por lo tanto congeladas en el nivel que están hoy. ¿Cuáles son los puntos centrales, por lo tanto, de nuestro dictamen? Incorporar efectivamente la inflación, pero complementarla con una revisión semestral adicional de acuerdo a la mejora de los salarios. Este es el punto en el que efectivamente nos acercamos con los dictámenes de otros bloques con los cuales no pudimos ponernos de acuerdo el día de la comisión para firmar un dictamen común, pero que van a ver que está casi en espejo este punto con el de otros bloques.
Y lo mismo respecto a ¿esto qué garantiza? Que efectivamente los jubilados no pierdan con la inflación, pero que si los salarios mejoran, los jubilados puedan participar de esa mejora también en sus haberes. Y lo segundo es una compensación extraordinaria para recuperar al menos la inflación del mes de enero, porque con el 12,5% de recomposición del DNU no se logra siquiera recuperar la inflación de enero a esta parte. Esos son los dos puntos que están escritos casi en espejo con otros dictámenes, y quiero mencionar los otros dos puntos, que son los que nos impidieron firmar un dictamen más amplio y que ojalá podamos ponernos de acuerdo para tener hoy una media sanción. Lo primero tiene que ver con cuál es el piso del haber mínimo. Nos acercamos también a la formulación de otros dictámenes que planteaban asociar el haber mínimo al valor de la canasta básica total de un adulto equivalente, que es una canasta que mide el INDEC, con la cual después se estiman las canastas básicas por grupo familiar y se mide la línea de pobreza e indigencia. Y planteamos en nuestro proyecto que el haber mínimo tiene que nunca estar por debajo de el valor de una canasta adulto equivalente multiplicada por 1,2, es decir, un 20% por encima de un adulto equivalente. No me voy a meter en la discusión técnica, que sería largo de desarrollar, de cómo mide el INDEC un adulto equivalente, que es un adulto varón de determinada edad, que por supuesto no es la situación de un adulto mayor o de una adulta mayor. Pero ¿por qué establecimos este criterio? Porque lo que no estamos dispuestos nosotros a votar bajo ningún punto de vista es un haber mínimo, un piso del haber mínimo, que esté por debajo de lo que hoy un jubilado que cobra la mínima más un bono discrecional está percibiendo. El piso para nosotros es que lo que hoy un jubilado o una jubilada más el bono, que funciona como una forma de compensar la pérdida por el poder adquisitivo de la inflación, sea el piso a partir del cual discutimos un haber mínimo, que nunca una jubilación puede estar por debajo de ese piso. Y el otro punto tiene que ver con el pago de las deudas y también de las cajas provinciales que no fueron transferidas, que por supuesto es un reclamo muy legítimo absolutamente de todas las provincias que están en esa situación. Pero lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer hoy tampoco es avanzar para resolver ese problema real en abrir la posibilidad de una política de liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que el actual oficialismo ya tuvo intenciones de avanzar en la primera versión de la Ley Bases. Nuestro país no abandonó el sistema de las AFJP por un capricho ideológico. Todos saben que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES es el resultado de la nacionalización o la recuperación del sistema de las AFJP, que muy por el contrario de los delirios que solemos escuchar, de que esas medidas tienen que ver con una suerte de avance del comunismo y todas esas cosas, esa medida, como tantas otras, no tuvieron nada que ver con un marco ideológico particular. Tuvieron que ver con una experiencia concreta que tuvo la Argentina con el sistema de las AFJP. Con una experiencia en donde cuando estuvo vigente ese régimen, la cobertura previsional en nuestro país estuvo por debajo del 70%. Es decir, más de aproximadamente un tercio de los adultos mayores en la Argentina no podían jubilarse. Ni hablar de las comisiones abusivas que compraban las empresas y los administradores de ese sistema, ¿no? Salir de ese sistema le permitió a la Argentina avanzar en un proceso de ampliación de su cobertura previsional que hoy llega a más del 95%. Y no solamente eso, sino además recuperar una capacidad del Estado que le permitió en ese periodo, sobre todo entre el 2008 y el 2015, que los saberes previsionales, las jubilaciones, aumenten en términos reales más de un 30%. Entonces, por supuesto que es más fácil ir por la vía de volver al régimen de las AFJP, que un tercio de los adultos mayores no se puedan jubilar y así obviamente resolvés la cuestión fiscal. Obviamente que tener un sistema de cobertura prácticamente universal como tiene la Argentina para los adultos mayores requiere un debate serio de cómo se financia, por supuesto. Pero nosotros percibimos que tanto en la versión original de la Ley Bases como en este debate, poner cualquier artículo que avance en la posibilidad
de desarmar o liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES es un paso para el retorno al sistema de las AFJP. Y, presidente, nosotros no vamos a permitir que eso ocurra en la Argentina. No queremos que nuestros jubilados y nuestras jubiladas vuelvan a ese régimen de capitalización individual que deja a 1/3 de la población descartada. Hoy tenemos una oportunidad, presidente, de que este Congreso, esta Cámara de Diputados, avance en una ley concreta, en una media sanción concreta, que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido por nuestros adultos mayores, que le dé una fórmula de movilidad que le garantiza ir creciendo en el futuro en su poder adquisitivo. Y está todo dado para que lo podamos hacer, para que nos podamos poner de acuerdo. Y ojalá lo podamos hacer. Pero lo que quiero dejar claro, presidente, y con esto termino, es que de ninguna manera nosotros vamos a permitir o vamos a avalar que se avance en una media sanción que no garantice como un derecho adquirido lo que hoy cobra un jubilado o una jubilada que cobra la mínima más el bono. Ese puede ser solamente el punto de partida, nunca por debajo de eso. Y no vamos a permitir que se vuelva a la Argentina al sistema de las AFJP, que deja excluido a una parte importante de nuestra población. Esas son nuestras líneas rojas, esos son nuestros puntos que no estamos dispuestos a cruzar. Presidente, creo que está todo dado, y se lo digo a todo el cuerpo, sobre todo a los bloques con los cuales estamos cerca en nuestros dictámenes, de que hoy sea una sesión histórica en donde este Congreso pueda avanzar en sanciones concretas, de leyes concretas que le mejoren las condiciones de vida a la población aquí y ahora. Ojalá que estemos a la altura. Gracias. Gracias, diputado Hackman.